¿Quién sobrevive a 3 atentados y sigue saliendo en la foto como si nada? En Michoacán, la respuesta es tan surrealista como predecible. Rosa Elia Milán Pintor, la alcaldesa de Cuitzeo, volvió a esquivar la muerte como quien esquiva una promesa de campaña. Esta vez, los tiros tronaron en un restaurante llamado La Cabaña. Porque claro, no hay lugar más emblemático para una emboscada que uno ubicado en una desviación, literalmente. Sicarios con rifles largos y prisa por matar irrumpieron en plena comida. Rosa Elia, acompañada por 2 escoltas, repelió la agresión con más coraje que respaldo institucional. Terminó herida, sí, al igual que sus acompañantes Dionisio B. y Wilbert Antonio J. Pero en Michoacán, herido, aparentemente no es noticia, muerto lo es. Y aún así, no pasa nada. Este fue el tercer intento. Sí, tercero. En un país donde los funcionarios suelen temer a los memes, aquí se enfrentan a ráfagas. Y no es casualidad. Antes del tiroteo ya habían dejado cuerpos calcinados con mensajes de advertencia como bienvenida al municipio. El Estado observa desde su trinchera de comunicados mientras los alcaldes necesitan más suerte que estrategia. ¿Y por qué sigue viva? Algunos dirán que es valiente, otros que tiene buenos contactos. El verdadero misterio es por qué, después de todo esto, aún se le permite seguir al mando. O mejor aún quiere seguir al mando. O tal vez ese sea el problema, que permitir se ha vuelto más cómodo que intervenir. Pero claro, ¿a quién le importa cuando los muertos ya nos sorprenden, no? Rosa Elia ya sabía que se jugaba cuando decidió lanzarse a la presidencia municipal. Y no hablamos de votos, hablamos de plomo. Porque en Michoacán, hacer campaña es casi lo mismo que desfilar en una zona de guerra. El 1 de junio, mientras recorría el municipio con su familia, fue atacada a balazos por un comando armado. Como si fuera un mitin, pero con ráfagas en lugar de aplausos. El saldo, su esposo muerto. Ella, sobreviviente, y una campaña que terminó en una sala de urgencias. Aún así, ganó. Porque nada dice compromiso con el pueblo como regresar de un ataque armado directo a la boleta. O quizás, porque en esta tierra, perder una elección puede ser lo menos grave que te pase, y ganarla, solo una condena más estilizada. Un año después, la historia se mancha más. Aparece en un mapa filtrado por los hackers de Guacamaya como una de las alcaldesas presuntamente vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación. Porque claro, si no te matan, te investigan. Aquí no hay espacio para ser neutrales. En Michoacán hasta la democracia parece tener dueño, y no precisamente el IEM. Y entonces surge la duda que nadie quiere formular en voz alta. ¿La atacan porque se enfrenta al narco o porque juega en un tablero donde los mandos ya están repartidos? Porque en un estado donde el crimen organizado firma con sangre sus vetos, las urnas han dejado de ser refugio para convertirse en sentencia. Antes se dejaban cartas bajo la puerta. Ahora, en Cuitzeo, se entregan cuerpos calcinados dentro de autos incendiados con mensajes escritos a sangre fría. Así se comunican hoy los jefes del territorio, sin necesidad de ruedas de prensa ni cadenas nacionales. Un cadáver basta. Rosa Elia lo sabe, porque ya ha recibido varias de este tipo de cartas con su nombre en tinta de pólvora. 13 elementos para el municipio. 13 elementos del Estado. No, pues ¿cómo? Y sobre todo, miren, ha habido críticas por parte de los ciudadanos de que porque yo tengo escoltas, pero no es fácil. ¿Ha sido amenazada, He sido constantemente amenazada. ¿Últimamente ha sido amenazada? Sí, es que es constante. Por ejemplo, han llegado hasta pidiendo permisos para jaripeos, para eventos en los cuales me vienen y me anteponen a quien según me manda a pedir el permiso. Pero yo digo no, porque yo quiero el día de mañana que tenga una actividad, pues que sea la gente de Cuitzeo la que sea beneficiada y que yo sepa quién es el que le está organizando, quién es el que lo está realizando y sobre todo a beneficio de qué. Estos narcomensajes no solo amenazan, dictan,
deciden quién entra, quién se calla, y quién se va y quién no despierta. El silencio no es complicidad, es supervivencia. Y cuando el Estado no tiene fuerza ni para recoger sus propios escombros, el crimen se convierte en la única autoridad eficaz. Cruel, sí, pero eficiente. Esta escena se repite una y otra vez. Autos ardiendo como faros del poder narco, mensajes clavados como edictos medievales en la entrada del municipio. Cada amenaza pública es también una humillación para el gobierno. Pero claramente, desde la comodidad de los escritorios federales, todo sigue en coordinación interinstitucional. Y mientras el crimen escribe su narrativa con fuego, el gobierno responde con mesas de diálogo. Lo alarmante no es que existan estos mensajes, es que ya nadie se sorprende. Se han vuelto parte del paisaje cotidiano no solo de Michoacán, sino de muchos estados, como los topes o los baches. Solo que estos no detienen autos, detienen vidas. Y si esta es la forma habitual de dialogar con una presidenta municipal, ¿qué queda para el resto de la población? Porque cuando el narco impone la agenda, el futuro llega con sello y sin remitente. En Michoacán, ser alcalde ya no es un cargo, es un volado. Lo lanzas el día que tomas protesta y cruzas los dedos para no caer en la estadística. En el último mes, 2 presidentes municipales fueron asesinados. Uno en la puerta de su casa, otro en pleno centro. Porque aquí no se necesita conspiración, basta con ejercer el cargo. Marta Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue ejecutada junto a su esposo. No en una emboscada, no de madrugada, a plena luz del día frente a su domicilio. Era su segundo mandato, pero en tierra de carteles. Además, los periodos no se miden en años, se miden en balas. Días antes, Salvador Batista García, el de Tacámbaro, fue acribillado al llegar a su casa. Su escolta cayó con él. Ni el cargo ni el blindaje bastaron. Hay que mencionar un dato, que es que, al menos, todos estos han sido vinculados de alguna forma con algún ente criminal. Mendoza había sido vinculada con el abuelo Farías. Y no hay que escarbar mucho. Hace un año, Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, fue asesinada mientras iba al gimnasio. Un crimen casi anunciado, luego de haber sido secuestrada meses antes por el cartel Jalisco Nueva Generación. La liberaron, sí, pero no la olvidaron. La dejaron vivir solo para firmar su sentencia más adelante. Y mientras tanto, ¿el gobierno qué está haciendo? Nada. Bien, gracias. Claudia Sheinbaum presume gobernabilidad mientras Michoacán se le desangra por los bordes. Cada alcaldía es una ficha en un tablero de guerra territorial donde el crimen organizado no compite, administra. Y con cada ejecución, la pregunta es menos, ¿quién sigue? Y más, ¿quién queda? Porque aquí, gobernar no es administrar recursos, es sobrevivir a una bala más. Hablando de balas, en Zamora, Michoacán, la vida nocturna ya no se mide por la música que suena, sino por cuántos cuerpos quedan al amanecer. Esta vez fue en el bar Círculo Rojo, nombre premonitorio si se quiere, porque terminó teñido justo de eso, sangre. 2 muertos, varios heridos y el eco de los disparos como única banda sonora de la madrugada. Los detalles son los de siempre, como si alguien hubiera copiado y pegado el guión. Un grupo armado irrumpe, dispara a quemarropa, desaparece sin que nadie lo detenga. Las patrullas llegan cuando el humo ya se ha disipado y los cadáveres están fríos. Entre las víctimas, un joven de apenas 23 años, una mujer de 29, un adolescente y una madre de familia, porque aquí no hay distinción, solo daño colateral. El lugar céntrico, la hora pasada la medianoche, la reacción predecible, operativo de rutina, zona acordonada y promesa de investigar que valen menos que una ficha en el billar del bar. Y mientras tanto, el narco sigue ganando terreno, no solo con balas, sino con la certeza de que nadie lo va a frenar. Lo aterrador no es solo la escena del crimen, es que en Zamora ya nadie pregunta qué pasó, pregunta quién fue esta vez, porque el horror dejó de ser noticia y se convirtió en atmósfera. Y si esto ocurre en una ciudad en pleno centro,
¿Qué no está pasando en los márgenes donde ni los reporteros se atreven a llegar? Pero bueno, salgamos un momento de Michoacán, porque mientras en Michoacán los cuerpos se apilan y los alcaldes caen como piezas de dominó, en la frontera el narco se reinventa. Ahora trafican metanfetamina entre zanahorias. Sí, hortalizas. Esta semana, agentes estadounidenses detectaron un cargamento valorado en más de $15 millones oculto en un tráiler repleto de vegetales. Logística empresarial con sello criminal. No estamos ante improvisados, son estructuras con marketing, distribución y, por supuesto, protección política. Días antes, lo intentaron con papayas. 1.160 kilos de metanfetamina. No es coincidencia, es patrón. El narco domina las rutas, las aduanas y el territorio como si fueran sucursales, y lo hace a plena vista, porque sabe que el Estado solo actúa cuando el escándalo es demasiado grande para esconder. Cada decomiso no es victoria, es evidencia de la magnitud del desastre. En Nayarit, otro laboratorio de droga fue inhabilitado, más de 1.000 kilos de sustancias químicas, millones en pérdidas calculadas y 0 detenidos importantes. Porque mientras no se toquen las verdaderas redes de poder, todo lo demás es maquillaje sobre carne putrefacta. Las fábricas de muertes se multiplican más rápido que las escuelas. La situación, siendo honestos, ya está fuera de control. Y solo quieren vendernos éxitos que en la realidad no percibimos como reales. Por ejemplo, llevan años prometiendo pacificar Michoacán, pero esa ha sido la gran mentira reciclada de cada sexenio. Mentira que López Obrador institucionalizó con su abrazos y no balazos, y que con Claudia Sheinbaum se convierte en negación sistemática. El CJNG no solo ha ocupado el territorio, lo gobierna, administra justicia, impone orden y castiga, lo que antes hacía el Estado. Y mientras eso ocurre, el discurso oficial sigue sonando como eco hueco. Hablan de paz, mientras los alcaldes caen uno por uno. Prometen estrategia, pero entregan parálisis. La violencia ya no es un fenómeno, es un sistema. Y en ese sistema, gobernar, denunciar o simplemente existir se paga con sangre. ¿Y tú? ¿Ya estás harto de que el precio sea siempre el mismo? Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera, que estamos aquí para traerte la verdad.